Hola, bienvenidos a todos. Les saluda la doctora Sofía Sobalbarro. Soy docente del colectivo del Departamento de Ciencias Fisiológicas, colectivo de farmacología. A mí me corresponde seguir dándole las conferencias virtuales en relación a antihipertensivo. Y esta semana vamos a hablar de antihipertensivo 2, pero situándonos específicamente en los antihipertensivos que tienen acción directa a nivel del sistema renal. Y estos fármacos tienen diversos mecanismos de acción en lugares específicos de los túbulos renales. Así también diferencia en cuanto a la unión o afinidad de los cotransportadores que van a inhibir. Estos fármacos también son conocidos como diuréticos antihipertensivos porque van a tener una acción en el balance de la volemia. A manera de introducción, entonces tenemos que los diuréticos son considerados fármacos cuya función principal va a ser la modificación del balance sistémico del sodio mediante el incremento del volumen urinario y la excreción del cloruro de sodio. En la mayoría de las ocasiones el beneficio terapéutico es directo debido al incremento de las pérdidas urinarias de sal y de agua, pero en otras ocasiones de sus acciones extrarrenales. Los objetivos de esta clase son describir las propiedades farmacocinéticas más importantes de cada grupo. Vamos a señalar el mecanismo de acción de los antihipertensivos diuréticos. Conoceremos las indicaciones terapéuticas de los mismos, las reacciones adversas, así como sus principales interacciones y las interacciones más frecuentes. Iniciando, hablaremos de los inhibidores directos de la renina. Recordemos de que hablábamos del sistema renina-angiotensina, en donde renina era estimulado en la estimulación de renina se debía por la hipoperfusión a nivel de las arterias aferentes del glomérulo, que esto iba a llevar a la unión de la proteína sintetizada por el hígado, que es el angiotensinógeno, donde renina iba a hacer la conversión del angiotensinógeno en angiotensina 1 y luego por la acción de la enzima convertidora de angiotensina en angiotensina 1, angiotensina 2 y ocasionar los efectos fisiológicos como es el aumento de la volemia, el aumento de sodio, la retención de sodio, porque es un mecanismo fisiológico cuando hay pérdidas de volemia. Entonces, introduciéndonos a la parte de la historia, estos fármacos han sido objeto de estudio desde hace más de 50 años y se han realizado diferentes tipos o estructuras químicas de los mismos. Los principales, los primeros fueron los que se desarrollaron bajo análogos del sustrato de la secuencia N-terminal de angiotensinogenia que contiene el lugar del procesamiento de la renina. Sin embargo, en el mecanismo de acción va a estar en dependencia de la competición con el angiotensinógeno de la renina. Sin embargo, la renina no es capaz de utilizar estos análogos del angiotensinógeno como sustratos para producir angiotensinógeno 1 y por lo tanto se bloquea la activación del sistema renina-angiotensina. En la farmacocinética, estos son fármacos que van a tener una buena absorción oral y sus concentraciones plasmáticas van a ser cortas entre 2 a 4 horas, presentando una semivida plasmática de entre 23 a 36 horas y su eliminación es renal biliar en un porcentaje de 10 a 90%, 10 y 90% correspondientemente. La dosis de los inhibidores directos de la renina es entre 75 a 300 miligramos y estos tienen características de que poseen interacciones con
en conjunto con alimentos, por lo que no se recomienda su administración con alimentos. Las indicaciones terapéuticas, principalmente hipertensión arterial. La ventaja de estos fármacos es de que poseen un efecto nefroprotector y también están relacionados con la disminución de la hipertrofia ocasionada por las resistencias vasculares periféricas a nivel del ventrículo izquierdo. Ok, reacciones adversas. Estos fármacos son bien tolerados, tienen pocas reacciones adversas. Las más comunes son cefaleas, náusea, diarrea, vómito, fatiga, dolor de espalda. Sin embargo, en aquellos pacientes que tienen disminución de la filtración glomerular, están asociados con los aumentos o el aumento de niveles séricos de potasio, presentando hiperpotasemia en aquellos con nefropatías. Continuando, las interacciones farmacológicas van a estar en relación a la absorción, especialmente con los antagonistas de histamina, simetirina, ranitidina, así como los anticoagulantes, warfarina, los pertenecientes a la familia de las estatinas, beta bloqueadores. En el caso de digoxina, que potencia su efecto de intoxicación debido al aumento de potasio, por lo que no se recomienda su administración en conjunto. Ahora, introduciéndonos a la parte de diuréticos, el nombre diurético viene principalmente de que van a corresponder a moléculas que van a hacer o van a permitir la eliminación de agua de solutos para hacer un balance en cuanto a la volemia y específicamente al gasto cardíaco del paciente. Pero antes de hablar de diuréticos, de los fármacos que se encuentran en esta familia de antihipertensivos, debemos de conocer los aspectos generales en cuanto a la conformación de la estructura funcional del riñón, como es la nefrona. El túbulo contorneado proximal es el que se encuentra contiguo a la cápsula de Bowman. Este tiene una característica que sigue un camino tortuoso o localizado a nivel de la corteza renal. Del 65% de la filtración de sodio, esto porque tiene una alta permeabilidad al agua y su reabsorción es esencialmente isotónica. El túbulo contorneado proximal va a ser, como les mencionaba, el encargado del 65% de la carga de filtración renal. Y en cuanto al porcentaje de cada región de los túbulos, es que van a estar en dependencia de la acción y los usos terapéuticos de los diversos diuréticos que vamos a ver más adelante. Continuando con la estructura, luego se encuentra el asa de Gene. Este está caracterizado por dos porciones, una descendente y una ascendente, que ocupa la región de la corteza y de la médula renal. Su función es mantener la hipertonicidad de la médula y permitir la concentración de la orina.
En la membrana apical, el epitelio del asa de Henle contiene el cotransportador sodio-potasio 2-cloro y es el que va a estar a cargo de la reabsorción de sal, constituyendo un transportador electroneutro. En el túbulo contorneado distal se da el transporte activo del cloruro de sodio. Este va a ser impermeable al agua y le confiere la capacidad de producir orina diluida. El líquido tubular va a ser hipotónico y va a ser independiente del estado de hidratación. Para finalizar, el túbulo colector, que es el área de un control fino, y este va a estar a cargo del volumen de ultrafiltrado. Aquí se van a realizar algunos ajustes en cuanto a la composición eléctrica y van a actuar diversas hormonas, como es el caso de la vasopresina, que también llamada ADH, que va a modular la permeabilidad del agua. Y de igual manera se conoce que aquí actúa la aldosterona, donde poseen receptores de mineralocorticoides a aldosterona y van a ejercer una acción de ahorro de potasio. Aquí van a actuar los diuréticos ahorradores de potasio y se menciona que este túbulo está a cargo de entre el 5 al 10% de la carga de filtración glomerular. Entonces, estos porcentajes de filtrado glomerular va a estar en dependencia del tipo de diurético que se quiere utilizar y la indicación terapéutica también a cargo. Por ejemplo, si estamos hablando de una circunstancia médica de emergencia donde queremos hacer eliminación de la volemia, de un gran porcentaje de volemia, usamos diuréticos que actúan a nivel del túbulo proximal, del túbulo contorneado proximal. Asimismo, si nosotros queremos una reducción moderada de la volemia, podemos utilizar los diuréticos que se encuentran o tienen efecto a nivel del asa de Henle. Y por último, si nuestra acción o está dirigida a una reducción de la volemia, pero no en un alto porcentaje, podemos hacer uso de los fármacos ahorradores de potasio. Hablando de esto, si tuvo condiciones clínicas o situaciones médicas, como es el caso de emergencias, en el que nos referimos específicamente a traumas craneoencefálicos, donde hay aumento de la presión intracraneal o aumento de la presión intraocular, situaciones de crisis hipertensivas que ponen en riesgo la vida del paciente. Hablamos de emergencias hipertensivas, donde donde se detecta una lesión a un órgano diana. Y en cuanto a aquellas condiciones que no representan un peligro para el paciente, pero sí pueden llevar a una progresión de congestión sistémica, pero que se quiere hacer con sumo cuidado, sin tantos efectos en cuanto a la disminución de la volemia. Hablamos de estas situaciones como es el caso de insuficiencias cardíacas, edemas agudo de pulmón, igual crisis hipertensivas, así como edemas, ya sea de origen sistémico o periférico. Bien, en cuanto a la clasificación, los diuréticos se clasifican en 6 grandes grupos. Inicialmente hablamos de los inhibidores de la anidrasa carbónica, dentro de los que se encuentra acetazolamida, brinzolamida, dorzolamida.
Los inhibidores del transportador sodio-cloro o conocidos como tiacídicos, especialmente hidroclorotiazida, clorotiazida, indapamida, clortalidona. Los diuréticos osmóticos, entre los que se encuentran manitol, glicerol, urea, y los inhibidores de los canales de sodio de la membrana epitelial o ahorradores de potasio. Estos son amilorida, triantereno, aquellos fármacos antagonistas de receptores de mineralocorticoides o ahorradores de potasio, como es el caso de espironolactona, y los inhibidores del transportador sodio-potasio 2-cloro, que actúa furosemida, ácido etacrínico y toracemida. Diuréticos de asa. Ok. Entonces, este es un esquema donde se sitúa pues la parte de la nefrona, el túbulo contorneado proximal donde actúan los diuréticos osmóticos, inhibidores de la anhidrasa carbónica. A nivel de las ADN, los diuréticos de asa. Hablamos de toracemida, ácido etacrínico, furosemida. Los diuréticos tiacídicos, que son inhibidores del cotransportador sodio-cloro. Y a nivel del túbulo colector o ahorradores de potasio, que van a estar los fármacos ahorradores de potasio, del cotransportador sodio-potasio 2-cloro y del cotransportador de potasio de la membrana epitelial, amiloride, espironolactona, que son específicamente los inhibidores, los ahorradores de potasio, perdón. Hablando de los inhibidores de la anhidrasa carbónica, ya mencionábamos que su acción va a ser a nivel del túbulo contorneado proximal. Ya conocemos cuál es la función de la anhidrasa carbónica, principalmente va a ser la formación o conjunción de las moléculas de agua y dióxido de carbono para formar ácido carbónico, así como la unión de iones hidrógeno y bicarbonato para conformar, la unión de iones hidrógenos y molécula de agua para hacer la conformación de bicarbonato. Esta enzima se encuentra presente a nivel de la nefrona, en los citoplasmas, en las membranas luminales y vasolaterales, a nivel de los glóbulos rojos de los capilares y de igual manera también se menciona a nivel de los procesos ciliares para la secreción del humor acuoso, en donde se ha determinado la presencia de bicarbonato, así como en los plexos coroideos ventriculares. Su lugar predominante de acción va a ser a nivel del túbulo proximal, cataliza reacciones de hidratación y deshidratación de dióxido de carbono y esta aumenta la velocidad de hidratación y una caída favorece la deshidratación. Entonces, a nivel luminal, las moléculas de iones hidrógeno y, la molécula de agua y dióxido de carbono van a entrar de forma pasiva a nivel de las células tubulares y por acción de la anhidrasa carbónica 2, esta va a hacer su unión hasta hacer la conversión de ácido carbónico, que luego esto va a ser desintegrado y van a ser secretados iones hidrógenos y
iones hidrógenos y bicarbonato, perdón, por medio de cotransportadores de sodio correspondientemente, donde el bicarbonato va a ser secretado a nivel del flujo sanguíneo y los iones hidrógeno a nivel del flujo urinario. Esto consecuentemente va a ocasionar el aumento de iones hidrógeno y al haber una inhibición de la anhidrasa carbónica, una reacción frecuente va a ser la presencia de acidosis metabólica. En la farmacocinética, estos fármacos son absorbidos de manera oral, son distribuidos en un 90% de proteínas plasmáticas, con concentraciones altas en tejidos donde se encuentra la anhidrasa carbónica y se evidencia un inicio de acción dentro de los 30 minutos de haber sido administrado. Estos fármacos no son metabolizados y se excretan rápidamente a nivel urinario, a nivel de por filtración glomerular. Las reacciones adversas, acidosis metabólica, el aumento de niveles séricos de cloro, fosfaturia, la disminución de potasio y reacciones de hipersensibilidad. En las indicaciones terapéuticas principalmente se indica el uso de inhibidores de la anhidrasa carbónica para tratamiento de glaucoma debido a que esta enzima está presente a nivel de los procesos ciliares y va a disminuir a la disminución de la presión intraocular. También se ha evidenciado para el uso de epilepsia, pero la desventaja es de que puede provocar tolerancia. Acetazolamida está indicada para la prevención del síntoma de mal de altura en aquellos pacientes que se encuentran en lugares con una altitud mayor del nivel del mar y también en corrección de alcalosis metabólica, especialmente inducida por fármacos diuréticos. En los inhibidores del cotransportador sodio-cloro, también conocidos como tiazidas, hablamos de ello: hidroclorotiazida, clorotiazida, indapamida. Estos fármacos, como generalidades, van a hacer inhibición del cotransportador sodio-cloro y estos tienen estructuras similares a la sulfamida. Sin embargo, tienen la finalidad de obtener fármacos natriuréticos que van a afectar con menos posibilidad las acciones de la anhidrasa carbónica, aunque algunos tienen cierta afinidad y parecen hacer acción en la misma. Se van a clasificar de acuerdo al inicio de acción en cuanto a una duración corta, intermedia y prolongada. Los de acción corta son los presentes como hidroclorotiazida y clorotiazida. Estos tienen presentaciones de uso de 12.5 hasta 50 miligramos. En la duración intermedia, el fármaco es indapamida, el más utilizado. En duración prolongada, clortalidona, que incluso se ha demostrado que tiene una duración en los niveles plasmáticos hasta de 90 horas. Y su mecanismo de acción generalmente se atribuye a una competición por la unión del ion cloro a nivel del cotransportador sodio-cloro. En la farmacocinética, estos fármacos están en relación a la excreción de sodio y de cloro. De este es el 90% es reabsorbido. Algunos son también inhibidores débiles de la anhidrasa carbónica, como ya mencionaba. Aumentan la excreción de bicarbonato.
son muy buenos, son buenos absorbidos a nivel oral y estos se metabolizan principalmente a nivel hepático. Gran proporción de ellos se eliminan de forma inalterada. En las reacciones adversas causan efectos en el sistema nervioso central, vértigo, cefalea, parestesia, debilidad, problemas gastrointestinales en ocasiones a nivel dermatológicas con procesos de hipersensibilidad. Algo que se me escapaba mencionarle es que los teacídicos tienen la característica de hacer un cambio conformacional en el gradiente electroquímico, ocasionando un proceso de positivo a nivel de la membrana celular, y esto especialmente puede disminuir la expresión de receptores GLUT4 a nivel de las membranas celulares y por lo tanto disminuir el paso de insulina a nivel de las células, lo que ocasiona una disminución de la tolerancia a la glucosa, estado de hiperglicemia, aumento de los niveles de LDL y colesterol total, así como de triglicéridos. En las interacciones, los fármacos que van a disminuir su efecto se encuentran los anticoagulantes, uricosúricos e insulina. Aquellos que aumentan su efecto se encuentran los anestésicos, vitamina D, antagonistas diuréticos de asa y los glucosídicos digitálicos. En cuanto al uso concomitante de quinidina, esta aumenta, prolonga el intervalo QT y ocasiona procesos de taquicardia ventricular. En las indicaciones, como ya les decía, son indicaciones sine qua non, hipertensión arterial, y podemos utilizarlos en edemas asociados por causas renales, cardíacas o hepáticas, pero tienen una menor eficacia en aquellos pacientes que tienen una disminución de la filtración glomerular por debajo de 40 mililitros por minuto, a excepción de indapamida, que aumenta a nivel de la luz está presente en la luz tubular. Los inhibidores del cotransportador de la membrana epitelial o ahorradores de potasio. Aquí existen dos grandes grupos. Este es el primero de los ahorradores de potasio. Su mecanismo de acción está dirigido a la excreción de cloruro de sodio y se emplean principalmente por su capacidad de interferir en los procesos de pérdida de potasio. La clasificación de estos fármacos se encuentra triantereno, amilorida y estos van a actuar a nivel del túbulo contorneado distal y el comienzo del túbulo colector, ocasionando bloqueo de los canales de sodio de la membrana luminal, proporcionando una vía para entrada de sodio hacia la célula gracias al gradiente electroquímico a nivel de la membrana vasolateral. En cuanto a las farmacocinéticas, estos fármacos pueden variar en dependencia de amilorida o triantereno. Amilorida se absorbe lentamente e incompleta por vía oral. No se biotransforma, su eliminación es urinaria, semivida plasmática de 6 a 9 horas en comparación a triantereno, que presenta una semivida plasmática de 8 a 13 horas y se metabolizan a nivel hepático, lo que va a dar lugar a un metabolito activo que luego es secretado en el fluido tubular.
Las reacciones adversas en cuanto a estos fármacos va a ser en relación a los niveles séricos de electrolito, como es el caso de hiperpotasemia. Por eso es su contraindicación en los pacientes con insuficiencia renal. Trianterenos, que son antagonistas débiles con antagonistas débiles del ácido fólico, y en los pacientes cirróticos pueden provocar megaloblastosis, hiponatremia, asociado también a acidosis metabólica, debilidad muscular, trastornos gastrointestinales, fotosensibilidad y anafilaxia. En las indicaciones, especialmente, estos fármacos tienen la acción de potenciar el efecto natriurético y antihipertensivo. También se asocian con tiazidas diuréticos para disminuir sus efectos secundarios. Disminuyen la pérdida excesiva de potasio, especialmente en las indicaciones en los que esté contraindicado o no se recomienda la pérdida excesiva de potasio. Inhibidores del cotransportador sodio-potasio 2-cloro o conocidos como diuréticos de asa. Estos tienen el mecanismo de acción de inhibir el cotransportador sodio-potasio 2-cloro a nivel de la rama ascendente de N. Este cotransportador lo que va a ocasionar es la liberación de una energía libre establecido por la bomba sodio de la membrana vasolateral y conseguir el transporte hacia el interior celular de potasio y de cloro. La inhibición se unen al cotransportador y van a bloquear su función asociando a un incremento de las concentraciones de sodio y de cloro. En cuanto a su farmacocinética, estos fármacos aumentan la excreción urinaria de potasio debido al aumento del paso de sodio hacia la parte final del túbulo distal y al aumento de la actividad de la aldosterona, la cual facilitará la eliminación de potasio. Se absorben bien por vía oral, iniciando sus acciones entre los 30 minutos de haber sido ingerido hasta 6 a 8 horas. Su vida media, son metabolizados por vía renal, se eliminan especialmente por vía renal. A nivel intravenoso se asocian a un aumento de la autotoxicidad y se unen en un 95% a las proteínas plasmáticas. Por eso que no se recomienda su asociación con fármacos que ocasionen o potencien el efecto adverso de ototoxicidad, como es el caso de los aminoglucósidos. Son filtrados en el glomérulo en escasas cantidades. 50% se metabolizan en conjugación hepática. Y en cuanto a la eliminación, furosemida es excretada de forma inalterada en el 50%. En las reacciones adversas van a estar asociadas en cuanto a la eliminación o a la inhibición del cotransportador en específico, como es el caso de alcalosis metabólica, la presencia de hipercloremia, asociado también a una hipopotasemia. Pacientes con cirrosis van a facilitar la aparición de encefalopatía, van a potenciar la enfermedad de gota por el aumento del ácido úrico y hay un aumento del colesterol total y específicamente, o la más importante, la reacción de ototoxicidad. Las menos frecuentes van a ser por reacciones de hipersensibilidad, como erupción cutánea, aplasia en la médula ósea, agranulocitosis, fotosensibilidad.
En las indicaciones, recuerden de que son fármacos que van a actuar a nivel de la asa de Helen, que está encargada del 25% de la filtración glomerular. Podemos utilizarlos en casos de emergencia en pacientes que se encuentren con edemas que estén ocasionando congestiones sistémicas, como es el caso del edema agudo de pulmón. En cuanto a los edemas de tipo cardíaco, renales o hepáticos, en las urgencias hipertensivas, oliguria, por insuficiencias renales. Esto, a diferencia de los tiacídicos, van a ocasionar disminución de los niveles séricos de calcio, por lo que están indicados en las condiciones de hipercalcemia y también en los casos de hiperpotasemia, principalmente por su acción de eliminación de potasio. En pacientes con hipertensión arterial crónica asociados a enfermedad renal crónica con categorías G4 y G5. Ahora, hablando de los diuréticos osmóticos, el mecanismo de acción de los mismos es mediante un proceso de ósmosis. Estos son filtrados en el glomérulo y van a ejercer una acción osmótica dentro del túbulo renal que limita la reabsorción pasiva tubular de agua. Esta pérdida de agua producida por un diurético osmótico se acompaña de una natriuresis variable, y la filtración de estos fármacos va a iniciar con una respuesta diurética. En el túbulo proximal las moléculas retardan la reabsorción pasiva de agua. En su farmacocinética, estos fármacos, mannitol se administra por vía intravenosa por su imprescindible absorción gastrointestinal. Su semivida es de 15 a 20 minutos y la eliminación es a nivel renal dentro de las 24 horas siguientes. El 90% aparece en orina en las 24 horas. Los osmóticos los diuréticos osmóticos pertenecen a mannitol, glicerol y urea. En las reacciones adversas van a estar en relación a depresión de volumen, como es el caso de las hiponatremias, en las insuficiencias cardíacas congestivas, las RAN generales como náuseas, cefaleas, hipernatremias o hiponatremias, y van a estar contraindicados en pacientes con anuria debido a una enfermedad renal, en pacientes que utilizamos urea, que haya trombosis o dolor, si se puede producir extravasación. Las principales indicaciones terapéuticas, recordemos de que van a ser fármacos que actúan a nivel del túbulo contorneado proximal y van a ocasionar depleción del filtrado glomerular del 65%. Por lo tanto, sus principales indicaciones van a ser en casos de emergencia, como son las situaciones en traumas craneoencefálicos, que hay aumento de la presión intracraneal, aumento de las presiones intraoculares en el caso de glaucomas antes y después de las cirugías, también en profilaxis de daño renal por el uso de contrastes iónicos. El otro grupo de los de los ahorradores de potasio corresponde a los antagonistas de receptores de mineralocorticoides. En esto se encuentra espironolactona y conrenona. La aldosterona, recordemos que es una hormona mineralocorticoide, forma parte del sistema renina-angiotensina, y la unión va a estar ejercida a nivel de sus receptores
en la unión de los túbulos distales y colector, donde va a favorecer la reabsorción de sodio y la excreción de potasio y iones hidrógeno. Va a inhibir de forma competitiva, específica y reversiblemente la acción de la aldosterona sobre sus receptores específicos que van a estar situados a nivel del citoplasma de las células epiteliales del túbulo distal. Su eficacia va a estar relacionada con los niveles endógenos de aldosterona. En cuanto a la farmacocinética, parcialmente 65% administrada por vía oral, su absorción. Se unen a proteínas plasmáticas, la semivida va de entre 1.6 horas y luego en cuanto a la excreción, se excreta un metabolito activo llamado conrenona que puede durar hasta 16 a 0.5 horas con prolongación de los efectos. El inicio de acción está determinada por la cinética de la respuesta de la aldosterona. Son los únicos que no requieren acceder a la luz tubular para inducir la diuresis. En las reacciones adversas, estos fármacos ocasionan hiperpotasemia, acidosis metabólica, sobre todo en los pacientes cirróticos. Por su estructura esteroidea, pueden ocasionar ginecomastia, alteraciones menstruales, cefaleas, trastornos gastrointestinales, fotosensibilidad y anafilaxia. En las indicaciones terapéuticas, coadministrados con teacidas o con diuréticos de asa en tratamientos para edema e hipertensión arterial. En los casos que hay hiperaldosteronismo primario, especialmente también en las situaciones en las que las mujeres presentan hirsutismo. Las secundarias son en insuficiencias cardíacas, cirrosis hepática y el síndrome nefrótico, así como la cistitis de tipo leve. Hay una neumotecnia conocida para los ahorradores de potasio, que se menciona como state, en donde el potasio permanece, la S es de esperinolactona, la T de triantereno y A de amilorida. States donde el potasio permanece. A manera de conclusión, los diuréticos van a estar determinados en cuanto a su eficacia de acuerdo al balance entre sus acciones farmacológicas y sus efectos secundarios. Para optimizar el uso de cada uno de ellos, va a estar en dependencia de la valoración individual de cada paciente, minimizar las reacciones adversas, los efectos secundarios, especialmente conociendo las características farmacocinéticas y farmacodinámicas de cada compuesto. Recordando también de que las principales reacciones adversas de estos fármacos van a estar en relación a la función renal del paciente, a las características de la bulimia, así también asociadas a los niveles séricos de los electrolitos correspondientes, como lo es sodio, cloro, potasio, calcio, magnesio, que son las reacciones adversas más frecuentes. Entonces, de esta manera, damos finalización al tema antihipertensivo 2, mencionándoles siempre de que todos los miércoles se les comparte el link de consulta, donde ustedes pueden conectarse, se los envío por medio de la plataforma de Google Meet. Ese link es habilitado de las 9 a las 10:30, donde ustedes pueden hacer
preguntas, dudas acerca de los temas, acerca de la presentación de la semana. Asimismo, hacer aportes, retroalimentación en cuanto a un tema, en cuanto a un concepto en general o a una familia farmacológica de los cuales quisieran saber a mayor profundidad o que cuesta un poco la comprensión. Espero que les haya sido de ayuda, que les sea de utilidad esta conferencia y me despido deseándoles siempre éxitos en las semanas y gracias por haberse presentado o unido o haber escuchado la conferencia virtual.